Sin embargo, no todo lo que es lícito es moral, decía. Es decir, en la práctica siempre han distinguido el dominio del derecho del de la moral. Repito, a pesar que decía que el derecho es el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo, decía también en latín, me disculpan el latín, pero más o menos esa frase uno se la aprende prácticamente de memoria, non quam licem honestum et, y me disculpan el latín porque no lo hablo, pero esa frase a lo largo de tanto tiempo uno leyendo el derecho romano uno se la aprende. Pero eso significaba eso. ¿Qué significaba esa frase en latín que es muy famosa cuando uno estudia Ulpiano? Significa que no todo lo lícito es moral. No todo lo que es válido es necesariamente moral. Es decir, que en la práctica siempre han distinguido o se ha distinguido el dominio del derecho del de la moral. Entonces, moral y derecho son tipos de normas que se dirigen ¿a qué? A la conducta humana. Ambas, moral y derecho, el derecho son normas y la moral es un cierto tipo de norma que se dirigen ¿a qué? A la conducta humana. Pero la norma moral enjuicia, y aquí el meollo del asunto, la norma moral enjuicia la conducta a la luz de los valores supremos. En cambio, la norma jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano. Entonces, a pesar de que en muchos tramos se confundía esos dos conceptos, moral y derecho, aquí sabiamente Ulpiano nos los separa y nos explica exactamente que a pesar de que ambos, moral y derecho, están enmarcados dentro del ámbito del reino de la ética, existe una diferencia de fondo. ¿Y dónde vamos a plasmar esa diferencia y qué es lo importante que tenemos que aprender nosotros de esta distinción en nuestra cátedra? Que la moral, óigase bien, la moral enjuicia la conducta a la luz de los valores supremos. En cambio, la norma jurídica enjuicia y regula es el comportamiento humano. Entonces, desde el punto de vista de las repercusiones de en otras personas y en la sociedad, el campo del imperio de la moral, en donde domina, es en la conciencia, en lo que es bueno o es malo, pero de acuerdo a qué, a la conciencia. ¿Y a la conciencia de quién? De cada quien. Y por eso es que lo que es moral para mí a lo mejor no representa lo mismo para otra persona. Porque domina el imperio en donde se establece la moral es en la conciencia individual de cada ser. En cambio, el derecho se proyecta y actúa sobre el campo de la coexistencia y la cooperación social. De manera tal que podemos decir que la moral aspira a crear una situación de paz interior. Eso es lo que aspira a la moral. En cambio, el orden jurídico, ¿qué pretende el orden jurídico? El orden jurídico pretende lograr
una situación de paz externa. La paz exterior de la colectividad. La moral gravita hacia la raíz intencional, a las intenciones. Y el derecho hacia la paz externa, o sea, la conducta del ser humano. La moral supone y requiere que sus normas se cumplan libremente por el sujeto. Podríamos decir, a libre albedrío y a sana conveniencia, a como la persona quiera. Eso es lo que requiere la moral. Que la persona se convenza de cumplir los preceptos que ella indica, pero por convencimiento, porque su conciencia así se lo pide, así lo obliga. En cambio, el derecho se impone esencialmente de modo coercitivo. No necesita que usted quiera o no quiera. El derecho simplemente lo obliga. Y para eso existen las normas coercitivas del derecho. De manera tal que en ese orden discúlpenme, voy a tomarme un poquitico de agua. Ok, en ese mismo orden de ideas, de moral y derecho, seguimos con Ulpiano. Ulpiano define lo que es moral y derecho y define también la justicia y equidad. Justicia y equidad. Entonces, la palabra justicia ha sido usada en acepciones de diferentes alcances y de diferente extensión. Es como criterio ideal del derecho y para decretar la virtud universal comprensiva de todas las demás virtudes. Por ejemplo, para Platón, por poner un ejemplo, aplicaba el mismo principio de armonía al Estado y al derecho. Para Platón era lo mismo. El mismo principio de armonía al Estado y al derecho. Pero Aristóteles usaba la palabra justicia, pero como una medida de proporcionalidad de los actos, la cual representa el medio equidistante entre ¿qué? Entre el exceso y el defecto. Repito esta frase de Aristóteles. Y me voy nuevamente a cómo lo veía Platón. Platón aplicaba el mismo principio de armonía al Estado y al derecho. Para él justicia y equidad era lo mismo, se le podía aplicar. En cambio, Aristóteles hizo una diferenciación y comenzó a usar la palabra justicia como una medida de proporcionalidad de los actos, la cual representa o representaba el medio equidistante, la separación entre el exceso y el defecto. De manera tal que de esa definición
que le daba Aristóteles, años después San Ambrosio la llamó la fecunda generadora de las otras virtudes. También San Agustín, en el Horno Amores, la expresa en su suma y en su compendio de toda virtud, que establece para cada cosa su propio grado de dignidad y que subordina el alma a Dios y al cuerpo y al alma, y que además, por supuesto, señala un orden en los asuntos humanos. Todo esto para enrevesar cómo o entender cómo lo define Ulpiano. La definición, entonces, que llegamos de Ulpiano, la tenemos allí en la lámina, en latín para que ustedes la visualicen y para yo no cometer errores. Mi español no es tan bueno, pero el latín es peor. Entonces, en latín está la famosa frase de cómo definiría la justicia Ulpiano: honeste vivere, alterum noem ladere, sum quique tuber. Verdaderamente, discúlpenme por el latín. Esta fórmula pasó a la humanidad, inclusive hasta el medioevo, y hasta hoy en día la seguimos ensamblando con esta misma definición de lo que quería expresar Ulpiano entre justicia y equidad. Entonces, equidad expresa una de las dimensiones de la idea de justicia, a saber, el principio de igualdad o proporcionalidad. En tal sentido, justicia y equidad resultan entonces sinónimos, al parecer. De manera tal de que esa definición famosa que da Ulpiano en latín, honeste vivere, ¿qué significa honeste vivere? Vivir honestamente. ¿Y qué va a pasar a ser esta frase? Que por eso es que se las coloco en una lámina especial para que la recuerden a todo lo largo de su carrera. Porque esta pequeña frase de Ulpiano se va a conocer como los preceptos fundamentales del derecho formulados por Ulpiano. Preceptos fundamentales del derecho formulados por Ulpiano. Honeste vivere, que significa vivir honestamente. Alterum noem ladere, no dañar a otro. Y sum quique trubere, dar a cada uno lo suyo. Entonces, para Ulpiano, para definir lo que es justicia y equidad, y que formó parte entonces de los preceptos fundamentales de todo el derecho romano, lo condensó Ulpiano con esta frase: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Eso, en definitiva, era lo que pasó a significar la justicia y la equidad en el Imperio Romano. Repito, vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Los preceptos fundamentales del derecho formulados por Ulpiano. Continuamos. Pasemos entonces a el vocablo jurisprudencia. El vocablo tiene diferentes acepciones usuales en el derecho. La primera es clásica, derivada del latín iuris, derecho, y prudencia, sabiduría. Repito, jurisprudencia, que viene de la clásica del latín juris,
que significa derecho, y prudentia, que significa sabiduría. Jurisprudencia, la palabra compuesta, vendría a decir o a componer la sabiduría del derecho, de manera tal que es usada para denominar de modo amplio y general a todo lo que se va a conocer como la ciencia del derecho. Ulpiano la define como jurisprudencia, que es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Constituye un recuerdo de la época clásica, de la unión antigua del derecho religioso y del derecho profano. Volvemos a recapitular por si alguien no me captó y se me enredó. Hablamos en la parte inicial de este contexto de lo que conocíamos como justicia y equidad, y caemos en los preceptos fundamentales del derecho enunciados por Ulpiano, porque allí condensa en su famosa frase: vivir honestamente, dañar a otro, dar a cada uno lo suyo, los preceptos fundamentales del derecho, lo que para él significa justicia y equidad. Pasamos luego entonces a otro vocablo que se llama jurisprudencia. El vocablo tiene diferentes acepciones usuales en el derecho. Hoy en día nosotros la llamamos jurisprudencia. En el antiguo derecho romano la llamaban jurisprudencia. Hoy, si nosotros la nombramos, sería jurisprudencia. Pero concentrémonos en el derecho romano. El vocablo tiene diferentes acepciones usuales en el derecho clásico, derivado del latín iuris, que significaba derecho, y prudentia, que significaba sabiduría. De manera tal que entonces la palabra compuesta sería jurisprudencia, que era la sabiduría usada para denominar de modo amplio y general a toda la ciencia del derecho. Entonces, Ulpiano la define como jurisprudencia, y que no era otra cosa que el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto, y que constituía la base de toda la sabiduría del derecho. Decía pues que era la unión entre el derecho religioso y el derecho profano. Otra sección expresa que jurisprudencia es la referencia al conjunto, hoy en día inclusive, también la conocemos con la misma denominación. Jurisprudencia es la referencia al conjunto de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una determinada materia. Estas decisiones jurisdiccionales permiten hablar de jurisprudencia uniforme, lo que permite traducir en la práctica a la resolución de casos análogos por los tribunales. La jurisprudencia es fuente del derecho en cuanto que constituye una serie de actos creadores, de normas jurídicas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la obligatoriedad, y en cuanto sea posible distinguir los diversos sistemas, el de la obligatoriedad,
instituida que determina el llamado sistema de precedentes, obligatorio para los órganos inferiores. Tal es el sistema del derecho anglo-estadounidense y segundo el de la unidad científica, fundado siempre en la conveniencia de uniformar las decisiones a fin de mantener un orden interpretativo sin ser en rigor una fuente de normas obligatorias para los jueces. Sin embargo, la jurisprudencia es considerada como tal en cuanto los mismos jueces con un criterio científico unificador adecúan el sentido de sus fallos al sentido de las decisiones precedentes.